Maussan Televisión presenta. Interestelar, con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Soy Jaime Maussan. Extraordinarias declaraciones de excongresistas de los Estados Unidos y congresistas en activo sugieren la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos esté llevando a cabo hibridaciones entre seres humanos y extraterrestres, con el único objetivo de generar una nueva raza que pueda desarrollar funciones que los seres humanos no hemos alcanzado. Dice Tim Burchett que si supiéramos lo que él ha visto, no podríamos dormir por las noches. Y ya lo hemos escuchado de otros, como Paulina Luna, como el mismo Tucker Carlson, que habló de, insinuó esta posibilidad hace ya 1 o 2 años, cuando no lo entendíamos. Y quizá este es uno de los motivos por los cuales el gobierno de los Estados Unidos está tan nervioso de que se pueda abrir por completo el fenómeno extraterrestre. Es decir, no se trata solo de aceptar que no estamos solos, esto va mucho más allá. Y es ahí donde podría estar el verdadero temor de algunos de que esto no se puede saber. Y difícilmente se va a saber. Es realmente una de las noticias más difíciles de asimilar, especialmente por el pueblo de los Estados Unidos y del mundo, porque además se dice que algunas de las personas que han sido utilizadas con estos propósitos son migrantes extraídos de las caravanas que van hacia Estados Unidos o bien prisioneros de guerra. Estoy como usted, sorprendido. Si esto es cierto, hijo, va a cambiar el mundo, créame. Vamos entonces a la información. Existe un programa de hibridación entre humanos y seres extraterrestres dirigido por fuerzas militares de Estados Unidos. Aunque el tema ha sido debatido durante mucho tiempo, este ha cobrado nueva fuerza tras las declaraciones del excongresista estadounidense Matt Gaetz, quien afirmó haber sido informado durante una sesión a puerta cerrada por una fuente activa del ejército norteamericano sobre la existencia de un programa secreto en el que entidades extraterrestres estarían siendo utilizadas para crear híbridos con seres humanos. Declaración que ha cimbrado a la opinión pública por señalar en esta que los humanos utilizados en estos programas habían sido tomados de zonas de guerra y de caravanas de migrantes. Según su testimonio, estas operaciones se desarrollarían en instalaciones altamente clasificadas dentro del territorio estadounidense, con el objetivo de producir organismos capaces de interactuar con tecnologías avanzadas o incluso establecer comunicación a niveles no convencionales. Alguien de uniforme militar que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos, que me informaba sobre las ubicaciones de programas de cría híbrida donde alienígenas capturados se cruzaban con humanos para crear una raza híbrida que pudiera entablar comunicación intergaláctica. Un miembro uniformado real del ejército de los Estados Unidos me informó sobre eso. Era un suboficial de alto rango del ejército de los Estados Unidos. Lo que explicaron es que los militares dirigían un programa muy secreto donde alienígenas que estaban vivos estaban en programas de cría forzada con humanos que habían sido secuestrados de zonas de guerra e incluso de las caravanas de migrantes. Pero lo que el denunciante me decía es que había como entre 6 y 12 ubicaciones en todo el país donde esto ocurría, y lo que él quería era un grupo que miembros del Congreso se presentaran todos al mismo tiempo en todas estas ubicaciones diferentes para que ninguna de esas actividades pudiera ser trasladada. Y por supuesto, es una imposibilidad física lograr que los miembros del Congreso se presenten simultáneamente en como 8 ubicaciones a la vez, así que eso nunca ocurrió. Este pronunciamiento adquiere especial relevancia por su origen. Matt Gaetz, exmiembro del Congreso de los Estados Unidos, quien tuvo acceso a entornos de seguridad nacional junto a otros legisladores,
participó en reuniones a puerta cerrada con personal militar vinculado a programas clasificados relacionados con la presencia de fenómenos no identificados y entidades no humanas, donde, según su propio testimonio, se compartió información altamente sensible. Fue ahí donde Getz afirmó haber sido informado sobre la existencia de estos programas de hibridación entre humanos y entidades no humanas bajo supervisión militar. Para diversos analistas, el creciente interés del Congreso por abrir estos temas está vinculado a las declaraciones del exoficial de la Fuerza Aérea David Grush, quien aseguró bajo juramento en audiencia pública que el gobierno posee material biológico no humano. Para incrementar el misterio a las declaraciones del excongresista Matt Gaetz, se suma un nuevo elemento sumamente inquietante. Apenas hace unos días, el representante Tim Burchett realizó un pronunciamiento en televisión que estremeció a la opinión pública. Afirmó haber recibido información proveniente de agencias de inteligencia de Estados Unidos y advirtió que si la población conociera su contenido, no podría dormir, y el país podría incluso desmoronarse. He recibido informes de casi todas las agencias de inteligencia que existen y solo le diré esto: si revelaran las cosas que he visto se quedaría despierto, pasaría la noche preocupado o pensando en estas cosas. Solo necesitamos revelarlo todo. Estoy harto de esto. Me informaron. Solo le diré esto. Me informaron la semana pasada sobre un asunto, hace 2 semanas, y habría puesto al mundo en este país se habría desmoronado, creo, si hubieran oído todo lo que yo oí. Ellos exigirían respuestas. Sus palabras, cargadas de gravedad, encendieron de inmediato las alarmas entre analistas e investigadores, quienes sugieren que parte de esa información estaría relacionada con programas altamente clasificados, entre los que estarían los de hibridación entre humanos y extraterrestres. En este contexto, donde diversas declaraciones han comenzado a sacar a la luz temas profundamente delicados, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál sería el verdadero objetivo de estos supuestos programas de hibridación entre humanos y entidades no humanas? Se trata de un asunto tan inquietante como complejo, que exploraremos a fondo en este reporte especial. El excongresista Matt Gaetz dice que fue informado por un oficial del ejército de los Estados Unidos y que incluso le sugirió que los congresistas fueran a estos 8 lugares donde está ocurriendo esto para que no pudieran mover estos cuerpos. Mientras que Tim Burchett dice, si usted viera lo que yo vi, no podría dormir por las noches. Y ahora Steven Greer afirma tener todos los detalles de dónde está ocurriendo esta hibridación, nombres y locaciones. Y lo dice él y asegura que es cierto. ¿Será posible? ¿Habrán llegado ya hasta este momento? Y todo ocurre porque se ha mantenido el secreto por 80 años. Si esto hubiese estado a la luz, jamás hubiese ocurrido. Y si hay víctimas inocentes, ¿quiénes son? Esas víctimas pueden tener familia, pueden tener hijos, esposas. No lo sé, me parece muy grave y es una acusación que realmente va a mover de manera muy importante la predesclasificación, por decirlo así, en los próximos días. Ya veremos qué pasa la próxima semana y después, si Trump se va a animar a pesar de todo esto. Aquí todos los detalles, Steven Greer. En relación con las incendiarias declaraciones del excongresista Matt Gaetz sobre hibridación extraterrestre realizada por militares norteamericanos, así como de Tim Burchett, en donde señaló que tuvo acceso a información clasificada que no dejarían dormir a la opinión pública y que incluso derrumbaría a los Estados Unidos, el programa de televisión Finnerty entrevistó al reconocido investigador y analista Steven Greer, quien relacionó la declaración del señor Burchett con la existencia de estos escalofriantes programas de hibridación humana extraterrestre. Y fue más allá, al declarar que incluso las llamadas abducciones extraterrestres estarían siendo realizadas por los seres que son producto de estas hibridaciones. Las cosas que he visto no te dejarían dormir por la noche. Usted me mandó un mensaje justo después del programa esa noche. Dr. Greer, ¿sabe usted de qué está hablando él, así específicamente? Sí, lo sé. Bueno,
Por varias décadas hemos usado los cuerpos no humanos recuperados, biológicos les llaman, y creado una especie de criaturas que son parte humanas, parte no humanas, en investigaciones biomédicas muy avanzadas. Y es sabido de esto desde los 90 y estas se han usado en operaciones encubiertas como el documento de la CIA que tenemos que admite que usaban este tipo de tecnología, así como los ovnis fabricados por el hombre para montar y fingir abducciones alienígenas y todo tipo de tonterías. El problema es que suena a película de ciencia ficción, pero ha sido parte de una operación de guerra psicológica más grande de varias décadas, dirigida en parte por una división de la CIA y otra por otras operaciones especiales y vinculada a los gigantes de la industria aeroespacial. El Dr. Greer señaló que esta información ha sido entregada a los miembros del Congreso que estarían impulsando el proceso de desclasificación, y habló de las profundas implicaciones y uso que estaría detrás de estos programas ultrasecretos de hibridación. Sabemos dónde se hacen estos experimentos raros y he entregado esa información a personas de la Seguridad Nacional y a miembros del Congreso, así como los nombres de los informantes involucrados. Bien, déjeme. Hay un programa de reproducción, lo dijo Matt Gaetz. Bullshit no lo negó. Usted lo está confirmando. ¿Allá hay voluntarias mujeres que estén participando en este programa? ¿Cómo funciona eso? No, no hay. Los sujetos humanos son personas que han sido capturadas en zonas de conflicto y usadas para experimentación humana. Es similar a lo que uno de nuestros informantes admitió y ya sabe el año pasado. Bien. Cuando dijo que haría. ¿Por qué haríamos esto? O sea, ¿por qué quién querría hacer eso? Lo harían para tratar de crear distracciones y hacer que la gente piense que hay una amenaza del espacio exterior cuando no la hay, y también para confundir y encubrir programas encubiertos dirigidos ilegalmente y decir que los alienígenas lo están haciendo. Es una clásica operación de distracción y engaño. En entrevista para el podcast The Benny Show, el investigador Stephen Greer dijo que hará llegar esta información al vicepresidente J.D. Vance y añadió más detalles sobre estos programas de hibridación. Me gustaría ofrecerle la versión sin censura, que es muy delicada, para que se la entregue a su amigo, el señor Vance, pero creo que es porque él necesita estar bien informado sobre esto antes de hablar demasiado al respecto. Es un asunto muy serio. Y le diré que si esto se revela de forma indebida, será 1000 veces peor que el COVID. Y creo que cuando se habla del hecho de que nos visitan civilizaciones avanzadas, no son hostiles. Si fueran hostiles, ya no estaríamos aquí. Pero nosotros nos hemos acercado a ellos con mucha hostilidad. Literalmente hemos derribado al menos 1000 o más de sus naves espaciales usando armas ilegales de pulso electromagnético. Y sé dónde se están usando y cómo se están usando, y hemos capturado esos cuerpos, algunos vivos, otros muertos. Y el señor Gates tenía razón al decir que hay programas espantosos dirigidos por militares donde han intentado combinar el ADN de estas criaturas con humanos y resultan estas cosas de aspecto monstruoso que se usan para secuestrar personas. Si las declaraciones del Dr. Stephen Greer apuntan a la existencia real de programas de hibridación, la implicación no sería solo científica o política, sino profundamente existencial, ya que pone en duda los límites de lo humano, pero más inquietante aún, revelaría que estas decisiones habrían sido tomadas en secreto, al margen de toda ética colectiva. En ese escenario, la verdadera pregunta no sería ¿qué somos?, sino ¿quién decidió en qué nos estamos convirtiendo? La pregunta que surge de manera inmediata es, ¿para qué se están desarrollando estos seres híbridos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se va a lograr? Seguramente que son motivos estratégicos, quizás supersoldados, quizá personas que puedan manejar las naves que no han podido y para lo cual están preparando también a niños que seguramente en otra parte de este plan.
O sea, se está preparando a nuevos seres que serían capaces de llevarnos a una nueva era, al menos en lo que significa el manejo estratégico de estas tecnologías. Y seguramente para tomar ventaja bélica en la Tierra. Todavía esto no está funcionando, yo no lo creo que ya estén aquí, pero si lo están intentando, pues resulta probable que lo vayan a lograr. Al analizar la posibilidad de que esta hibridación en verdad esté ocurriendo, debemos de tomar otros elementos que también están en juego, como por ejemplo la desaparición de estos 9, 11 o 12 científicos que súbitamente se evaporaron, a otros los asesinaron. ¿Podría ser este un motivo suficiente para hacer algo así? Desde luego. ¿Estarían ellos enterados? Desde luego. Si es que esto es verdad. Por el otro lado, es inminente la desclasificación. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Cómo se acomoda todo esto ante una desclasificación? En verdad que el escenario es bien complicado. Ya veremos qué pasa. Para empezar la próxima semana, a ver si se abren todos estos videos que están exigiendo que se den a conocer, y luego pues seguramente va a venir todo esto. El próximo 8 de mayo Steven Greer tendrá pues una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa de los Estados Unidos, donde podría discutirse este tema. También se va a discutir el tema de la esfera de Buga. Así es que van a pasar muchas cosas en los próximos días. Vamos entonces a la conclusión de esta investigación. Aquí están los supersoldados del futuro. En las sombras de los programas clasificados, uno de los hechos más inquietantes plantea que la hibridación entre humanos y entidades no humanas no sería solo una iniciativa externa, sino un proyecto impulsado desde las estructuras más altas de poder. Esta vertiente sugiere que ciertos sectores del aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos habrían tomado la delantera en experimentos biológicos que desafían los límites de la ética y la ciencia conocida. De acuerdo con las investigaciones, los responsables se encontrarían dentro del complejo industrial militar, operando a través de programas de acceso especial y presupuestos negros. Se habla de grupos históricos, como Majestic 12, y de instalaciones subterráneas como la base de Dulce, donde científicos humanos trabajarían en estos programas ultrasecretos de hibridación. A esto se sumarían corporaciones privadas de defensa, con capacidad tecnológica y libertad operativa para desarrollar experimentos genéticos avanzados, lejos del escrutinio público y de las auditorías del gobierno. Pero, ¿cuál sería la finalidad de llevar a cabo tales atrocidades? Los motivos atribuidos a estos programas revelan una lógica centrada en la ventaja estratégica. Uno de los principales objetivos sería la creación de supersoldados, individuos con capacidades físicas y cognitivas superiores, capaces incluso de interactuar con tecnologías no humanas mediante procesos mentales. Otra línea apunta a la adaptación del ser humano para la exploración del espacio profundo, modificando su biología para resistir condiciones extremas. También se plantea la necesidad de crear una interfaz entre la conciencia humana y sistemas tecnológicos avanzados, lo que implicaría una integración entre biología, inteligencia artificial y elementos no humanos. En su versión más inquietante, estas iniciativas buscarían consolidar mecanismos de control social mediante la creación de una élite biológicamente superior. En este contexto emerge el fenómeno de las llamadas abducciones militares. Testimonios recogidos por investigadores describen operativos realizados por personal humano, en los que individuos serían trasladados a instalaciones controladas para someterlos a procedimientos médicos y genéticos. Estas experiencias han sido interpretadas como parte de programas de monitoreo o experimentación sobre sujetos con características biológicas particulares, posiblemente vinculadas a procesos de hibridación. Figuras como David Grush han señalado la existencia de programas de ingeniería inversa y material biológico no humano, que a su vez se conjugan con el avance de tecnologías como la edición genética que ha reavivado el debate. En ese cruce entre lo posible y lo oculto, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos siendo testigos de una evolución dirigida
o de un experimento fuera de control. Uno de los personajes que desde hace años ha investigado las hibridaciones entre humanos y seres extraterrestres es el profesor David Jacobs, quien es historiador y profesor retirado de la Universidad de Temple, centrando su trabajo en los programas de hibridación humano-extraterrestre, basándose en testimonios obtenidos mediante entrevistas directas con los testigos e hipnosis regresiva. En diversas entrevistas ha declarado cómo lucen estos seres híbridos creados por las élites militares. Si estuvieras mirando a un híbrido, ¿lo sabrías? Son criados para parecer humanos, y no solo humanos, sino humanos promedio que no resalten, que se mezclen y punto. Y por eso, no lo sabrías. Y si lo supieras, esa persona no estaría ahí. Si son muy altos, no tienen oportunidad de venir aquí. Si tienen la nariz muy grande, no va a pasar. Si sus ojos son muy grandes, para nada. Tienen que verse absolutamente promedio. Si la posibilidad de programas de hibridación dirigidos por estructuras militares llegara a confirmarse, no solo redefiniría los límites de la ciencia, sino también los de la ética y el poder. Implicaría que decisiones sobre la evolución humana podrían estar ocurriendo en secreto, lejos del conocimiento público. Más allá de su veracidad, estas narrativas revelan una inquietud profunda. La sensación de que el futuro de nuestra especie podría no estar completamente en nuestras manos, sino en las de quienes operan en las sombras. De confirmarse esta información, las implicaciones son enormes. ¿Cómo va a poder explicar el Pentágono algo así? Yo creo que ni siquiera lo va a intentar y no creo que esto vaya a salir a la luz, a pesar de que se puede aceptar que no estamos solos. Llegar hasta estos extremos, aceptar que lo están haciendo, resulta difícil de creer, ¿no piensa usted? Entonces, ya veremos qué pasa, pero el escenario es más interesante, más intenso que nunca antes en la historia de la investigación del fenómeno extraterrestre. Ahora tenemos que posiblemente se está hibridando a seres humanos con extraterrestres, por motivos estratégicos, para lograr nuevas mentes, nuevos soldados y desde luego para manejar las tecnologías y poderse comunicar con otras inteligencias, seguramente con fines puramente de intereses de los Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes a ver qué se dice de todo esto y seguiremos presentándolo como siempre lo hacemos. Esta es una investigación exclusiva. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces. Interestelar con Jaime Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.